Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Gracias, mi buen Dios, por permitirnos este momento de proclamación de tu palabra a través de este audio, a través de esta señal, a través de este podcast. Gracias porque tu palabra sigue siendo un faro para muchas personas, las cuales tienen hambre y sed de ti, Señor. Y que a pesar de la distancia, a pesar de las agendas, tenemos la oportunidad de proclamarla y de llegar a lugares donde quizás una congregación no puede llegar. Podemos llegar a lugares donde quizás no existe una congregación. Así que este tiempo, Señor, sea un tiempo de edificación, de esperanza, de ánimo, de exhortación, Señor, para quien escucha. Permite que tu Espíritu Santo nos inunde de oídos abiertos, de un deseo de aprender, de un deseo de crecer. Y permite también que tu Santo Espíritu dirija nuestras palabras para expresarlas tal como tú quieres que nosotros las expresemos. Gracias por permitirnos ser parte de esta bendición y de que tu palabra siga corriendo. En el nombre de Jesús, amén. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Excelente, mis queridos y amados, apreciados oyentes. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de meditación, de enseñanza en la palabra. Ojalá usted pueda tener un momento de quietud para escucharla. Pero muchas veces no la tenemos porque, repito, las agendas que tenemos, pues tenemos que estar haciendo un trabajo, pero también estar escuchando. Y si es así, pues le pedimos al Santo Espíritu de Dios que obre en su vida. Hoy quiero hablarles sobre el concepto superación. Este concepto es un concepto que sin duda alguna no lo vamos a aprender, no solo en una enseñanza bíblica, lo aprendemos en todo ámbito. Si usted se mete, por ejemplo, a YouTube, usted va a encontrar ahí y pone en el buscador superación, le van a salir un sinfín de opciones y de propuestas de conferencias, talleres, las cuales pues precisamente tienen ese sentido. Tienen el sentido de enseñarle cómo usted se puede superar. Cuando uno entiende la palabra superación desde la perspectiva humana, pues vamos a encontrar que el fin de la superación en el mundo, en lo social, en un pensamiento humano, tiene que ver con asuntos de llegar a obtener algún beneficio. O llegar, en este caso, a tener dinero, a tener posición, a tener conocimiento, a tener autoridad. Cuando usted califica a una persona, ve cómo se ha superado, es porque usted lo ve alcanzando un título universitario, usted lo ve alcanzando un logro empresarial, hasta deportivo. Tenemos esa idea. Y claro está, la idea no está equivocada, pero es una perspectiva humana. Pero en este caso, nuestro deseo no es hablarle desde esa perspectiva. Nuestro deseo es que usted se supere en todo, pero principalmente en lo espiritual. Entonces podríamos decir que la superación es un proceso de transformación, mediante el cual una persona va teniendo pensamientos que lo van llevando a desarrollar sus actitudes que lo van a llevar a superarse. Repito,
El proceso es una transformación mediante el cual una persona crea pensamientos que lo van a llevar a desarrollar actitudes y esto lo lleva a superarse. Le dije entonces que la superación humana no es lo mismo que la superación espiritual, o el concepto humano de superación no es el concepto espiritual de superación. ¿Por qué? Y aquí empieza entonces nuestra enseñanza. Quiero mostrarle dos aspectos espirituales bíblicos sobre la superación. El primero de ellos está en 2 Corintios capítulo número 3. Y veamos lo que dice el versículo número 8. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Muy bien. Note por favor dos cosas acá. Que el apóstol Pablo está hablando de la superación del cristiano. Y él dice que estamos siendo transformados. Y utiliza el concepto de gloria en gloria. Ahora, hacia dónde nos lleva esa transformación? Pablo lo dice ahí mismo, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero entonces que usted se meta este primer pensamiento a su corazón y a su mente. La superación del cristiano no es logros materiales, no es conocimiento humano. La superación del cristiano lleva un solo objetivo y es parecernos a Jesús. Significa que entre más usted se parezca a Jesús, más está superando. Entre menos usted se supere, menos se va a parecer a Jesucristo. Eso significa que usted puede ser una persona que tenga dinero, posesiones, conocimiento, pero si usted no se parece a Jesucristo en cuanto al carácter, las virtudes, usted no se ha superado. Entonces, esto me lleva a considerar que hay gente que pueda superarse cristianamente hablando porque su carácter se parece al de Jesucristo, aunque no necesariamente tenga mucho conocimiento intelectual, muchas posesiones. Como también pueden haber gente que puedan tener posesiones y puedan también tener una superación porque se parecen a Jesucristo en cuanto a sus actitudes y comportamiento. Pero quiero que entienda que esto es muy vital. La superación del cristiano no tiene como fin cosas, bienes, posesiones. La superación del cristiano tiene como objetivo que nuestras actitudes y nuestro comportamiento se parezca al de Jesús. A eso se le llama la imagen como por el Espíritu del Señor, según lo registra Pablo en este pasaje de 2 Corintios. Entonces, ¿se da cuenta la diferencia entre el concepto de superación humanista versus el concepto de superación desde la perspectiva bíblica? Son dos asuntos distintos. Queridos hermanos, yo quiero decirle que si usted quiere superarse en esta vida, no solo estudie, no solo trabaje, no solo invierta. Sobre todo, si usted quiere una verdadera superación, note, necesita buscar del Señor. Y buscando del Señor, su carácter va a ser moldeado, su carácter va a ser transformado hasta tal punto en que sus actitudes van a ser transformadas, su comportamiento va a ser
transformado y usted cada vez va a parecerse más a Jesucristo y todo mundo le va a decir, ¿cómo has cambiado? Porque te estás superando. ¿Dicen amén? Muy bien. Entonces, este es el primer concepto. Ahora, todos los que ya tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, estamos en la brecha de la transformación de nuestros pensamientos para desarrollar un nuevo comportamiento y actitudes. Eso es transformación. Ya sabemos que nuestra meta es parecernos a Jesucristo. Y antes de irme al segundo aspecto, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle, dejémonos de estarnos comparando con otro creyente. Porque eso es lo común. Cuando uno ve y uno dice, yo doy gracias a Dios porque no me parezco a fulanito o a menganita. Y entonces traemos a nuestra mente a ciertas personas. Hermanos, eso en cuanto a la superación bíblica no es lo correcto. Usted no está compitiendo con los hermanos de su congregación. No, Dios lo llamó a que se parezca a Cristo, no al pastor, a que se parezca a Cristo, no a un líder. No sé si me explico. Entonces dejémonos esa mala costumbre de estar considerándonos, yo por lo menos no soy como fulanito, porque no es así. Su meta debe de ser, ¿cuánto me parezco a Jesucristo? Ok, voy entonces al segundo aspecto y este está en el Antiguo Testamento, Ageo capítulo número 2, verso 5, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, nota que otra vez aparece la misma palabra gloria, la que aparece en 2 Corintios 3, que vamos de gloria en gloria, transformados de gloria en gloria. Pero en este caso está hablando de la casa de Israel. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos aplicarlo a la superación del cristiano? Ya dijimos entonces que la superación del cristiano tiene como fin parecernos a Jesucristo. Pero en este verso nos habla de que la superación tiene como característica que es mejor cada día. Eso significa que la superación tiene como característica superar el pasado. El profeta Ageo está diciendo, lo que ustedes han vivido hasta ahora no se comparan lo que van a vivir en un futuro, porque lo que viene en un futuro es mejor que lo que ustedes ahora están viviendo. ¡Wow, queridos hermanos! Esto es extraordinario. Le voy a decir por qué. Porque aquí nos habla de que uno no tiene que vivir del pasado. Yo he encontrado gente que cuando habla de sí mismo y de sus mejores años, no tiene que ver con el presente, sino tiene que ver con el pasado. Eso es cuando yo hablo más de mi pasado y de lo que yo hice versus con lo que yo estoy haciendo. ¿Sabe qué estoy diciendo, querido hermano? Que lo que estoy viviendo ahora es inferior a lo que viví anteriormente. Entonces eso me está hablando de que no me estoy superando. Y eso es lo que quiero que usted entienda en esta hora, en esta prédica, que Dios nos está llamando a superarnos. Dios nos está llamando a superarnos, entendiendo ahora que nuestra meta es parecernos a Jesucristo y que lo que vivimos hoy debe de ser mejor que lo que vivimos ayer, y de lo que vivamos mañana tendrá que ser mejor a lo que vivimos hoy. Eso es superación cristiana, o la superación desde una perspectiva bíblica cristiana. Amén. Espero que este fundamento haya quedado bastante presente, porque de aquí vamos a partir
a lo que viene, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que viene? Atención, porque si ya usted entiende que como cristiano Dios le está llamando a superarse, parecerse más a Jesús, la pregunta que hay que contestar y que vamos con la ayuda del Espíritu Santo a presentarle es: ¿cómo podemos superarnos? Ya que entiendo que debo de superarme, ya que entiendo que la meta en mi superación es parecerme a Jesucristo en su comportamiento, en sus actitudes, ya que entiendo de que lo que estoy viviendo ahora puedo superarlo, puedo crecer, hay mucho más que avanzar. ¿Cómo le hago, hermano? Y entonces aquí quiero tomarme el tiempo para compartir con ustedes. Hay dos cosas básicas que nos van a llevar a superarnos como cristianos y que nos van a llevar a desarrollar un comportamiento y una actitud que se parezcan a Jesucristo. Número 1, tiene que ver con una buena actitud. Diga ahí en casa, buena actitud. Eso es bien importante en la superación cristiana. Una buena actitud le va a llevar a superarse y a parecerse más a Jesucristo. Y el otro punto que vamos a estar viendo acá es que no es suficiente una buena actitud. Hay que aprender a vivir en cada temporada. Hay que aprender a vivir en cada temporada. Entonces, estos dos conceptos nos van a ayudar al cómo nos podemos superar, cómo alcanzar parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Una buena actitud y aprender a vivir en cada temporada que nos tocará que enfrentar. Así que yo quiero hablarles de esas dos cosas, de una buena actitud y de aprender a vivir en cada temporada. ¿Está listo? Bueno, con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Vamos a lo primero, una buena actitud. Quiero hablarle de 3 cosas y después voy a darle un ejemplo bíblico de esto que le voy a hablar. En primer lugar, quiero decirle que no puede haber superación con una buena actitud. No puede haber superación con una buena actitud. Número 2. Tengo que enseñarle que usted debe de disponerse a enfrentar las demandas que la superación le pide. Eso lo entendemos claramente, por ejemplo, a la hora de enfrentar un reto laboral. Si usted quiere trabajar como chofer y usted va a pedir trabajo a un lugar donde están contratando pilotos, lo primero que le dice es: ¿sabe usted manejar? Sí, por supuesto, si no, no estuviera aquí. Y entonces le piden: enséñeme su licencia. Aquí está la licencia. ¿Qué tipo de licencia tiene? ¿A, B o C? C no me sirve, porque aquí necesitamos pilotos profesionales, pilotos con clase A. A eso me refiero cuando digo este segundo aspecto de una buena actitud. La disposición de enfrentar las demandas que la superación me pide. Cuando uno busca un empleo, lo primero que uno busca es lo que se nos ofrece. Pero obviamos en la parte de los requisitos, porque ahí, en esa parte de los requisitos, está contenido, escuche bien, si yo estoy apto o no estoy apto para conseguir ese empleo. Entonces, si yo no estoy apto, debo de procurar llenar esos requisitos para poder optar a ese empleo. De lo contrario, seguiré sin propuestas, seguiré sin poder ajustarme a lo que se me está pidiendo. A eso se refiere una buena actitud. No es simplemente querer, sino estar consciente de que ese querer se debe de convertir en un hacer, y ese hacer debe de ser con perseverancia, debe de ser con disciplina, debe de ser con compromiso. Así que no olvide estas dos cosas, y le quiero sumar una tercera y después nos vamos al ejemplo bíblico. Una actitud
tiene que ver con una forma de pensar. ¿Qué significa eso? Que las actitudes no aparecen por sí solas. Usted no puede decir, yo cuando sentí lo hice. No, antes lo tuvo que haber pensado. Ese es el punto que quiero que usted trabaje, que mis actos, mis acciones son el resultado de lo que yo pienso. Entonces, 3 cosas para generar una buena actitud. No hay superación sin una buena actitud. Dije buena actitud. No es suficiente una actitud, es una buena actitud. 2, que debo de tener disposición a la exigencia que me va a demandar, a lo cual estoy queriendo superarme. La superación me va a pedir tiempo, la superación me va a pedir compromiso, la superación me va a pedir crecimiento, aprendizaje. ¿Estoy dispuesto? No, entonces no te puedes superar. Y no olvides que la actitud tiene que ver con una forma de pensar. No solo es estar dispuesto a hacer, sino estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar. ¿Cuántas veces cuando optamos, y perdone que ponga ejemplos, y ya voy a poner un ejemplo bíblico, porque eso nos interesa más que los ejemplos cotidianos, pero los ejemplos cotidianos nos ponen en la brecha para ir ya aterrizando a la verdad bíblica. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, vienen a mí una meta, quiero alcanzar un objetivo, y ese objetivo me dice, tienes que levantarte más temprano, tienes que hablar otro lenguaje, yo tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar. Es que toda la vida lo he hecho así, porque toda la vida lo has pensado así. Así que no olvide estos 3 puntos. Ahora déjeme llevarlo a la palabra y presentarle un ejemplo de una buena actitud. Job, capítulo número 1, y vamos a ver el siguiente versículo que le voy a compartir. Job, capítulo número 1, versículo número 11, ahí está. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muy bien, quiero enseñarle 3 cosas de una buena actitud ya usando la vida de Job. Pero no olvide lo que le acaba de mencionar. No puede haber superación con una buena actitud. Debo tener una buena disposición para enfrentar las demandas que me pide la superación. Y una actitud tiene que ver con una forma de pensar. ¿Cómo puedo yo estas 3 cosas ponerlas acá en este pasaje? Todos hemos escuchado la gran prueba que tuvo Job. Job en un solo día perdió hijos, perdió dinero, perdió posesiones, perdió salud. Fue un impacto grande en un solo día. Y en medio de ese gran impacto, usted acaba de escuchar cuál era la postura de Job. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el nombre del Señor. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Entonces, quiero que vea una buena actitud en 3 aspectos de Job. Número 1, Job sabía que las cosas materiales no son eternas. Mire lo que Job está pensando. Job entiende que las cosas que él posee no iban a ser eternas. Por eso es que él no le cuesta expresar esto. Dios me dio, Dios me quitó. Por eso que el final del versículo 12 dice, Job no atribuyó despropósito alguno, porque él entendía que lo material no es eterno. Y es más, yo tendría y pondría en este punto que meter aún a sus hijos, porque los hijos no tienen que ver con lo material.
Los hijos tienen que ver con lo familiar, con lo humano, con las relaciones interpersonales. Job sabía que la familia no va a ser para toda la vida. Lo sabía, lo entendía, y por eso es que Job no deja que esa separación material, física, emocional que está teniendo lo lleve a una crisis o lo lleve a una locura. Porque él entendía que lo material, lo relacional, no es eterno. Como usted y yo debemos entenderlo también. ¿Cuántas veces no nos quedamos atascados porque se rompe una relación? ¿Cuántas veces no nos quedamos hundidos porque perdimos un bien material? Y la reflexión nos llega a esto. ¿Por qué Job sí lo pudo superar y nosotros no? Porque Job tenía una buena actitud. Y una buena actitud se deriva de un pensamiento. Y el pensamiento es: nada es eterno. ¿Se recuerda cómo empezamos esta reflexión? Dijimos, superarnos en todo, sí, pero lo mejor en donde podemos superarnos es en lo espiritual. ¿Por qué cree que les dije que eso es lo mejor por sobre lo material? Por una simple verdad: lo espiritual es eterno, lo material no. Entonces, cuando uno piensa eso, su actitud ante la vida es centrada. Uno tiene que aprovechar las relaciones familiares mientras estén, porque llegará un momento en que las relaciones familiares ya no estén, porque nada es eterno. Igualmente, lo material no es eterno. Hoy usted puede estar gozoso inaugurando su casa, diciendo: gracias, Señor, porque me diste mi casa. Pero dentro de un mes puede haber un terremoto y esa casa que usted la estaba inaugurando y hasta un culto hizo, se cae. Y uno dice: Señor, ¿pero por qué? Porque lo material es pasajero. Lo material no es eterno. Y entonces saber eso y entender eso nos va a llevar a superarnos. ¿Cómo Job lo hizo? Job pudo enfrentar esta desgracia y no dejó que esa desgracia lo hundiera, sino salió de ella y hubo un futuro mejor para Job porque entendió eso. Note la siguiente actitud. Job dio gracias a Dios. En el final del versículo 11 dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Él, en vez de quejarse, él, en vez de murmurar, él, en vez de cuestionar, da gracias al Señor. Le dice: bendito seas tú. Tú me diste, tú me quitaste. Bendito seas tú. Esa es una buena actitud. Usted que está enfermo, ¿ya le dio gracias por esa enfermedad? Usted que lleva años enfermo, ¿ya le dio gracias por los 20 años que lleva enfermo? Usted que perdió un trabajo, usted que perdió un matrimonio, ¿ya le dio gracias a Dios por eso? ¿Quiere superarse en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida? Tenga una buena actitud. Dé gracias a Dios. Amén. Y la tercera cosa que quiero llamar su atención de las palabras de Job es que Job no la emprendió contra otros, es decir, no le echó la culpa a otros. Que eso es muy común en nosotros. Cuando nos pasa algo, todos tienen la culpa menos uno. ¿Ya se dio cuenta de eso? Es peculiar decirle: es que por esto, es que si no hubiera, es que aquí. Y todos tienen la culpa menos nosotros. Eso es una pésima actitud. Job no empezó a echarle la culpa a nadie. Simplemente dio gracias porque sabía que las cosas de este mundo son pasajeras. Entonces, note esas tres cosas que hablan de una buena actitud. Y este es el primer punto que estamos viendo de la superación desde una perspectiva
de cristiana. Déjeme hablarle de otra, o darle otro ejemplo, mejor dicho, de una buena actitud. Job es uno de los personajes que más impactan en el Antiguo Testamento. Pero ahora lo voy a llevar al Nuevo Testamento, porque ahí también encontramos grandes héroes de la fe, como este que les quiero leer en 2 Corintios, capítulo número 4, versículo número 18. Dice el apóstol Pablo hablando: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vea las palabras o escuche las palabras de Pablo. Hay dos cosas que queremos aprender de la buena actitud del apóstol Pablo. Así como aprendimos de Job, ahora déjeme llevarle al aprendizaje del apóstol Pablo en relación a una buena actitud. Número 1, Pablo no maximizaba sus sufrimientos en relación al resultado final. Le explico esta frase de forma sencilla. Pablo no exageraba sus sufrimientos, porque Pablo sabía que lo que le esperaba después de su sufrimiento era más glorioso que su mismo sufrimiento. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es tener una buena actitud. En otras palabras, Pablo no miraba su presente, Pablo miraba su futuro. Pablo decía: lo que me espera no es este sufrimiento, lo que me espera no es este aguijón, lo que me espera no es esta cárcel, lo que me espera no es este menosprecio, lo que me espera es un futuro glorioso, un futuro de poder delante de la presencia del Señor. Eso era lo que Pablo entendía, y por eso él decía: esta leve tribulación. Y quisiera yo tener tiempo para hablarle de las leves tribulaciones del apóstol Pablo. Pero si usted quiere descubrirlas en 2 Corintios 11, va a describir los sufrimientos del apóstol Pablo. Pablo sufría mucho, pero él no maximizaba, no exageraba esos sufrimientos. Y con todo el respeto a lo que usted está padeciendo, a su dolor, a su tristeza, a su problema. Pero tiene usted que aprender a verlo desde el lente bíblico. Y esto significa, tengo que aprender a verlo como no lo que estoy ahorita sufriendo, sino lo que me espera después de esto. Hermano, esa enfermedad no va a ser eterna. Esa tristeza no va a ser eterna. Lo que a usted le espera, si usted cambia de actitud, es un excelente y eterno peso de la gloria del Señor. 2 Corintios 4, 17. Ahí usted lo puede ver. Y la segunda cosa que nos enseña el apóstol Pablo, que él no exageraba sus sufrimientos, también Pablo sabía que todo tiene un propósito y lo usaba para crecer. Dice Pablo: esta leve tribulación momentánea, escuche, produce. Había un propósito, había una razón. ¿Y cuál era la razón? Está produciendo en mí un más excelente, es decir, crecimiento, me está mejorando. Después de esta tribulación creo más en ti. Después de esta tribulación tengo más convicción. Eso se llama una buena actitud. Amén. Entonces, aquí usted puede ver cómo una buena actitud nos lleva a parecernos a Jesucristo. Jesucristo es el varón de dolores. ¡Wow! Nadie ha sufrido como nuestro Señor Jesucristo. Ni Pablo ni Job. El sufrimiento de Jesucristo fue extremo. Y podemos llegar a optar la actitud de Jesucristo, que aún en medio de su sufrimiento Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo en su sufrimiento daba esperanza, perdonaba a la gente que lo maltrataba, tenía una buena actitud. Nosotros en este tiempo podemos llegar a caminar en ese comportamiento, en esa actitud, pero necesitamos superarnos. Y lo que requiere la superación en la vida cristiana es una buena actitud. Así que no olvide esto, mis queridos hermanos, y espero que usted este momento reflexione juntamente con nosotros cuál es la actitud que estoy tomando ante los desafíos que estoy teniendo. ¿Cuál es la actitud? ¿Será que estoy exagerando lo que yo estoy haciendo? ¿Sabe cómo usted puede minimizar su sufrimiento? Piense en lo que viene, piense en lo que gana. Pablo lo sabía eso, por eso él decía, para mí la muerte es ganancia. Así que hermanos, ánimo. Rogamos al Señor que usted tenga esa buena actitud. Quiero terminar, porque ya que le planteé que para superarnos necesitamos una correcta, una buena actitud, necesitamos también vivir en cada temporada que nos toca que vivir. Y déjeme plantearle la siguiente analogía o ejemplo o comparación. Cuando le hablo de aprender a vivir en cada temporada, viene a mi mente, por ejemplo, cuando empezamos a sentir frío. Después cuando empezamos a sentir calor. Usted sabe que las temporadas climáticamente hablando se conforman. Cuando llega el mes de febrero, uno empieza a sentir esos calores tremendos. Y entonces uno busca ¿qué? Ropa liviana. ¿Por qué? Porque casi todo el día sentimos ese calor intenso. Me visto para la temporada. Luego, ya tipo mayo, empiezan las lluvias y eso hace que el clima enfríe un poquito. Entonces ya esas playeritas que yo uso ya no se convierten en playeritas. Ya tengo que sacar camisas, ya tengo que buscar la ropa adecuada. No digamos cuando empiezan finales de octubre, noviembre, aquellos fríos que de verdad nos paralizan. Ya tenemos que sacar la ropa, las chumpas, las bufandas, los gorros. ¿Sabe cómo se llama eso? Saber vestirse para cada ocasión. Cuando usted, por ejemplo, le dicen, te invito a mi boda y le mandan una invitación y dice va a ser en el hotel tal o en tal lugar, usted no va con playera, con pantaloneta, porque eso sería deshonrar al que le invitó. Usted busca su mejor traje, se está vistiendo para la ocasión. Pues a eso me refiero, saber vivir en cada temporada. La vida, queridos hermanos, se desarrolla en temporadas. Hay temporadas altas, hay temporadas bajas. Hay temporadas tranquilas, hay temporadas donde salimos de una y nos metemos a otra. ¿No es así? Si usted entiende eso, entonces usted tiene mucho para superarse. Y lo otro es que cada temporada nos demanda un plan de acción. Así como, por ejemplo, cuando viene la temporada de escasez, usted no anda gastando. Cuando usted dice, se va a ir el agua por una semana, usted viene, agarra y se prepara, ¿cierto? Porque cada temporada nos demanda un plan de acción. Eso es aprender a vivir en cada temporada que nos toca. Les voy a dar 2 ejemplos. Una vez más, el ejemplo de Job y el ejemplo del apóstol Pablo, que nos van a enseñar qué significa vivir en cada temporada. Job capítulo número 2. Job
capítulo número 2, versículo número 8. Dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Verso 10. Y él dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Déjeme hablarle de dos cosas para que usted entienda lo importante que es aprender a vivir en cada temporada. No olvide, la vida se desarrolla en temporadas y cada temporada nos demanda un plan de acción. Vea usted la actitud de la esposa de Job, que fue la única que de todo, la que vivió fue la esposa de Job. Ella en el verso 9 habla de la integridad que tiene su marido. Pero lo más terrible es lo que aquí se describe, y es que la mujer de Job le dice a su marido que maldiga a Dios y que después se muera. Dios mío, qué consejito. No, ya se dio cuenta. Ahora, ¿por qué esta mujer está diciendo eso? Y trate por un momento de ponerse en los zapatos de la mujer de Job. Miren, quien perdió a los hijos no solo fue Job, fue ella. Quien perdió los bienes no solo fue Job, fue ella. Quien se quedó en la ruina no solo fue Job, fue ella. Lo único que ella no ha experimentado hasta en este momento es la enfermedad. Pero le duele ver el estado de Job, porque el versículo 8 habla el escenario donde Job vive, rascándose constantemente, sentado en medio de la ceniza. Queridos hermanos, eso es doloroso para un ser querido. Y entonces la reacción que tiene Job es enojarse contra Job y enojarse contra Dios. ¿Se recuerda que le dije que hay que aprender a vestirse para cada temporada, para cada ocasión? Yo veo a una mujer de Job vistiéndose no de gratitud, no de una buena actitud. Se está vistiendo de necedad y amargura. Porque son palabras necias. Aún Job trata de que ella entre en reflexión cuando dice: ¿acaso no vamos a recibir solo el bien y no vamos a recibir también el mal? Eso es ser sabio. Pero en ese momento la mujer ha renunciado a ser sabia y se ha convertido en necia. Y cuando alguien desea que alguien se muera, es porque hay amargura. Entonces claramente vemos que la mujer de Job, para la actitud en esta temporada, no es una actitud correcta. En vez de vestirse, repito, de fe, de esperanza, de decirle: no tengas pena, Job, vamos a salir de esta, Dios está con nosotros, Dios no nos va a dejar. En vez de hacer eso, vemos una mujer necia, resentida, amargada, porque ella ha decidido vestirse de esa manera. ¿Cómo usted se viste en esta temporada dura? ¿Cómo usted se vistió en la temporada, por ejemplo, de la pandemia, donde hubo muchas pérdidas? Hay muchos que ni siquiera regresaron después de la pandemia, y no porque hayan fallecido, sino simplemente no han sido agradecidos, siendo conscientes que Dios nos guardó de esa situación. Aprender a vivir en cada temporada nos lleva a superarnos. Y la segunda cosa es lo que Job nos enseña, y es que Job
se vistió de santidad. Por un lado, una mujer se viste de necedad y amargura, pero Job dice, o mejor, hablan de Job. Job no pecó con sus labios. Él dijo, yo quiero agradar a Dios, yo me aparto para Dios, aún en medio de esta situación, le soy fiel a mi Señor. Job no pecó porque se vistió de santidad. Hay gente que cuando le va mal, le echa la culpa a Dios, maldice a Dios, se amarga con Dios y empieza a hablar murmuración, empieza a hablar queja. Guarde sus labios de no pecar. Vístase de sabiduría, de gozo, de gratitud, de santidad, como en este caso Job nos enseña. Y cierro con el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo número 4. Vemos en el versículo número 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observe esto, por favor. Aquí vamos a aprender dos cosas. Estamos hablando de aprender a vivir en cada temporada y a vestirnos de cosas buenas. Job se vistió de santidad, la esposa de Job se vistió de necedad. Pero aquí Pablo se está vistiendo de algo, se está vistiendo de aprendizaje. ¿Por qué decimos esto? Porque él dice, en todo y por todo estoy enseñado. Él decidió en medio de su necesidad aprender. Y dígame si no, es un excelente escenario cuando uno está pasando por un tiempo de prueba, aprender. Mire, todos los días es bueno aprender, pero cuando nos está lloviendo sobre mojado, deberíamos de abrir nuestro corazón para aprender, para aprender. Estoy seguro que las más grandes lecciones de vida uno las aprende en el sufrimiento, pero la buena actitud y aprender a discernir en la temporada en que estoy. Y luego, ¿cómo cierra el pasaje de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase se aplica precisamente en el tiempo donde uno le está yendo difícil, cuando hay necesidad. ¿Por qué? Porque en medio de la escasez necesitamos depender del Señor. Entonces necesitamos vestirnos del poder de Jesucristo como Pablo lo hizo. Pablo entendió que no eran sus fuerzas. Pablo entendió que eran las fuerzas y en el poder de Jesucristo. Aleluya. Yo quiero animarle a usted a que considere eso. Así que, dos cosas que a usted y a mí nos van a llevar a superarnos en la vida. Número 1, una buena actitud. Y número 2, aprender a vivir en cada temporada vistiéndonos bien con buenas actitudes, tal como nos lo enseña Job y el apóstol Pablo. Yo le ruego en este momento al Espíritu Santo que discierna su vida y que le traiga convicción cuál ha sido su actitud en medio de estos tiempos duros que le ha tocado vivir. Le pido al Espíritu Santo que ponga en usted un deseo de levantarse y de superarse. Usted puede salir de esa situación, usted puede salir de esa condición, pero necesita una buena actitud y vestirse correctamente para enfrentar la temporada que tiene enfrente. Oh Espíritu Santo, sé tú el que disciernas mi forma de vida. Perdóname si no he tenido una buena actitud. Y hoy me dispongo a aprender como lo hizo el apóstol Pablo. Quizás no sabía esto,
pero yo quiero superarme. Yo quiero salir adelante. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, por corregirnos y por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.